Buenas tardes, amigas y amigos todos. La Fundación Eberto Castillo Martínez les agradece su presencia en esta segunda mesa del ciclo Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología en un país en crisis, y cuyo tema a desarrollar el día de hoy será Problemas nacionales en materia de cultura, educación y ciencia. Hace una semana, el doctor Axel Didrikson, uno de los ponentes de este foro, señalaba que en México se escolariza a una cantidad importante de la población, pero no se le prepara para aprender durante toda su vida. Frase que me ha llevado a la reflexión sobre el sistema educativo en México, del cual se derivan ciertas preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué carencias o desórdenes tenemos en nuestro sistema educativo? ¿Son los programas obsoletos? ¿Existe corrupción en el gremio? Y además, ¿cómo podemos motivar a nuestra juventud para estudiar cuando no contamos con suficientes centros educativos oficiales para atender al creciente número de estudiantes que en su mayoría no tienen recursos para asistir a instituciones privadas? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a esta realidad? Es importante por eso escuchar a nuestros destacados panelistas que esta tarde nos acompañan. Ellos son Víctor Flores Olea, Gilberto Guevara Niebla y Alfredo López Austin, quien moderará esta mesa. Alfredo López Austin es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Algunos de sus libros como autor único: Hombre Dios, Cuerpo Humano e Ideología y Los mitos del Tlacuache. En coautoría con Leonardo López Luján, El pasado indígena, Mito y realidad de Suyuá y Monte Sagrado, Templo Mayor. Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Queda con ustedes el doctor Alfredo López Austin. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la Fundación y a nombre de los participantes, les agradecemos su asistencia y queremos ver en el interés de todos ustedes su apreciación a la cultura, esta cultura milenaria mexicana de la cual sin duda todos ustedes estarán orgullosos, una cultura de muchas facetas hasta el presente, originaria en gran parte en su etapa prehispánica, originaria también después, pese a la llegada de los europeos como combinación rica, y en fin, esta cultura que ha creado los valores que nos permiten desarrollarnos mejor en el mundo. Estarán también conscientes de la educación tan necesaria en México, estarán conscientes que es la vía para que desaparezcan las grandes desigualdades y la forma en que verdaderamente el hombre puede llegar a sus escalas más altas, más dignas y a una vida de mayor bienestar. Serán conscientes también de la ciencia como la vía que nos proporciona una visión plena, moderna, crítica del mundo y
también la vía que permite que nuestra originalidad como pueblo se ponga en contacto, en comunicación con este lenguaje universal de la ciencia con el resto del mundo. Y serán conscientes también de que solo la tecnología nos puede llevar a un desarrollo verdaderamente autónomo. Creo que en esto habrá consenso en los aquí presentes. Sin embargo, somos un país plural y debemos reconocer que hay otros que no estarán de acuerdo con nosotros. Habrá otros que tendrán una visión totalmente contraria. Quienes estiman que la cultura es la exaltación de valores que van mucho más allá de la unicidad de su valor, esta concepción mercantilista del mundo que desecha todo otro punto de vista. Estarán ellos conscientes de que la educación es la forma de crear una ciudadanía crítica, una ciudadanía consciente que tiende a la democracia y que es perseguidora de todas las formas ilegales e ilegítimas de asumir el poder. Serán conscientes también de que la ciencia se opone a su visión, a veces demasiado atrasada, a veces demasiado cerrada e intolerante del mundo, y serán también conscientes de que la tecnología puede llevar a una autonomía que va en contra de los intereses a quienes ellos sirven. Creo que como país plural no estaría mal que existieran esta y otras visiones del mundo. El problema es cuando un reducido número con esta visión que ve en la ciencia, en la tecnología, en la cultura y en la educación, obstáculos para su propio desarrollo. Lamentablemente son ellos ahora quienes pretenden imponer su visión sobre una mayoría que tiene otro proyecto de país. Por esto, cuando la Fundación habla de estos temas, los incluye en la perspectiva de un país en crisis. En la sesión anterior tuvimos la participación de muy distinguidos especialistas. ¿Por qué? Porque creemos que contra esta visión negativa debemos imponernos como ciudadanos, pero mucho más allá que con la suscripción de principios generales, por nobles que sean. Necesitamos actuar en forma inteligente, decidida, organizada, pero sobre todo bien informada. Y este ha sido el fin de la Fundación Eberto Castillo Martínez. Reunir aquí especialistas como los de la sesión anterior, como los dos distinguidos especialistas que ahora me acompañan y por los que vendrán en las sesiones venideras. Entonces, fundemos nuestras opiniones, nuestras acciones en el conocimiento que obtenemos gracias a estas personas. Empiezo con unas líneas referentes a Gilberto Guevara Niebla. Es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue subsecretario de Educación Básica entre 1992 y 1993. Ha dedicado 30 años de su vida al estudio de la educación.
Es autor de La catástrofe silenciosa, Lecturas para maestros y La libertad nunca se olvida, Memoria del 68. Ha colaborado en numerosos medios impresos, entre ellos la revista Nexos, Este País y Proceso, y en los periódicos El Universal, La Jornada y Milenio. En las últimas 3 décadas ha comprometido su vida a la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento educativo. Actualmente es profesor de tiempo completo del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de la revista Educación 2001. Los dejo a ustedes con la voz autorizada de Gilberto Guevara Niebla. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quiero decir que me siento sumamente honrado de haber sido invitado a esta ceremonia, a este evento. Me identifico mucho con la figura de Berto Castillo, no solo por nuestra coparticipación en el movimiento estudiantil de 1968, sino por un vínculo de amistad que nos unió por muchos años. Entonces me da mucho gusto estar aquí, saludar a Tere y, en fin, estar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy monotemático, no puedo hablar de otra cosa más que de mi tema, me van a disculpar, voy a hablar de educación, que es como un sablazo al público, ¿no? Y quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema de educación y democracia. Son reflexiones muy puntuales, pero que espero que sean útiles para hacer reflexionar al público sobre los problemas que está enfrentando tanto la democracia como la educación. La democracia, como todos sabemos, es un sistema de gobierno que se apoya, digamos, en 2 pilares. Uno es el voto, la elección de los gobernantes mediante el voto universal, primero, y segundo, la toma de decisiones mediante la opinión pública. Estos 2 elementos, muy esquemáticamente, pueden caracterizar a la democracia. En el caso de México, como todos sabemos, se vive una transición a la democracia. La palabra transición se usa para calificar una serie de medidas graduales, cambios graduales que desde hace algunas décadas se han venido dando en el sentido democrático, fundamentalmente democrático. Se puede decir que esa transición ha materializado en un sistema electoral que se pretende que es autónomo, imparcial, etcétera, etcétera, que es el IFE, que todos sabemos que ha sido cuestionado, sobre todo en estas últimas elecciones. Tenemos un sistema, también ha cristalizado un sistema de partidos políticos. También se han tomado medidas que han hecho más transparente la función gubernamental. La transparencia ha sido juega un papel muy importante. Ha habido una apertura en la opinión pública que creo que todos debemos reconocer. Pero sobre todo yo creo que la transición democrática donde ha materializado más ha sido en este proceso continuo de desmontaje, digamos, del viejo sistema político presidencialista, autoritario, corporativo, de partido único o partido hegemónico que era el PRI. Y este desmontaje, digamos, del viejo sistema autoritario ha ido en paralelo con que fuerzas de oposición ocupan
posiciones de gobierno. El hecho más significativo en la transición democrática fue la alternancia en la presidencia de la República. En consecuencia, hemos avanzado en algunas reformas institucionales en materia de democracia, pero no estamos satisfechos. No obstante estos avances democráticos en México, en primer lugar, subsiste una cultura política solo parcialmente democrática. Es una democracia coja en el sentido, o incompleta o parcial, en el sentido de que la cultura política de los mexicanos, de la ciudadanía, contiene elementos, actitudes, valores, disposiciones que se forjaron a lo largo de las 7 décadas que duró el viejo sistema de gobierno. Y entre estos vicios, estos elementos viciosos, destacan el clientelismo, la corrupción, el paternalismo, la demagogia, etcétera, etcétera. Junto a tendencias de desconfianza creciente hacia la política y los políticos. En la última encuesta nacional sobre cultura y prácticas políticas ciudadanas, el 88% de los mexicanos opinó que les interesa poco o nada la política y el 65% expresó que la política era un asunto muy complicado. La desconfianza en la democracia, sin embargo, es no solo explicable por factores subjetivos, educativos, simbólicos, también se relaciona con el hecho de que en México ha habido en los últimos años un importante progreso económico, pero al mismo tiempo la distribución de la riqueza ha respondido a un patrón, al viejo patrón, el viejo patrón que nos dejaron los regímenes de la Revolución Mexicana, de aguda desigualdad. Se dice que el 50% de la población es pobre o vive en condiciones de pobreza extrema. Hay otras estimaciones que son todavía más graves. Pero además, otras condiciones objetivas, además de la cultura política, la pobreza, hay otras condiciones objetivas como la ineficacia manifiesta del sistema judicial mexicano, que contribuyen de forma manifiesta, clara, a sembrar en el pueblo el escepticismo y la desconfianza hacia la política. Se puede decir que los dos grandes desafíos de México son, en este momento, construir una democracia, seguir empujando en la misma dirección, y segundo, abatir la pobreza. Estoy hablando de los principales desafíos. Creo que junto a estos podríamos hacer otra lista de desafíos de enorme importancia. Yo opino que la educación puede ser un instrumento social de enorme eficacia para enfrentar simultáneamente ambos desafíos. La educación es un instrumento para la vida. Si la educación no sirve para la vida, la educación no sirve. Una educación que no repercuta enriqueciendo la existencia de los mexicanos es una educación ociosa, obsoleta y desechable. Por lo tanto, tenemos que pedirle a la educación que responda a las necesidades que tenemos los mexicanos. ¿Y qué más necesidades que combatir la pobreza y construir una cultura política democrática? El ideal de la democracia liberal es contar con un ciudadano libre, informado, crítico y comprometido con los procesos políticos. Pero es deseable además que tenga entre sus virtudes valores como la justicia, la solidaridad y la cooperación. La redención material del pueblo no está
desligada de la política. Esto es muy importante porque hoy nos enfrentamos a un discurso economicista que separa la política de la economía y dice, vamos a luchar contra la pobreza, pero no dándole poder a los pobres, sino más bien dándole limosna. Las políticas sociales no son otra cosa. ¿Y cómo se van a redimir los pobres? Los pobres no se van a redimir porque venga alguien de fuera a darles dinero y a sacarlos de pobres. Los pobres solo se pueden redimir por ellos mismos. ¿A través de qué? A través de su acción política, a través de su organización, a través del desarrollo de sus capacidades, entre otras sus capacidades políticas.